apóstoles. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él era un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Al salmo respondemos: Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. Mi alma vivirá para el Señor y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. En la segunda lectura, en la primera carta de San Juan, nos enseña cómo debe demostrarse el amor verdadero. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. En el Evangelio, Jesús quiere transmitirnos a través de una alegoría la fuerza que hace posible nuestro ser cristiano. Aleluya, 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 aleluya. Permanezcan en mí
como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Bueno, una de las cosas que uno tiene que siempre estar pensando, mi vida está conectada mi mente y mi corazón, está conectado a lo que creo, está conectado a las realidades de la vida que creo defender, o solamente es teoría, o solamente es una cuestión que me pasa por la cabeza. Nosotros necesitamos continuamente estar en esa conexión que nos haga ver las cosas distintas. Un signo de esa falta de conexión a veces son los escrúpulos con los cuales estamos toda la vida dando vueltas. A veces esos escrúpulos hacen de que nosotros no hagamos nada por los demás, sino que estamos anclados en cosas pasadas. Todos nosotros tenemos seguramente algo en nuestra vida en lo cual nos hemos arrepentido o hemos cometido algo malo. ¿Por qué? Porque si no seríamos humanos tampoco. En algo nos hemos equivocado. Y a veces eso es como un freno muy grande y muchas personas se quedan ahí en el camino. Hoy esta carta de Juan que nos habla de una manera muy clarita, ¿no es cierto? ¿Cómo somos de la verdad? ¿Cómo estamos tranquilos delante de Dios? De cara a Dios tenemos que sentirnos serenos, aunque nuestra conciencia nos reproche algo. Pero al mismo tiempo que nos reprocha algo nuestra conciencia, ya hemos tenido tiempo para sacarnos esa carga de nosotros, y esa carga en las manos de Jesús ya quedó fuera de nosotros. Por lo tanto, nosotros ya estamos libres de esa carga, porque Dios es más grande que nuestra conciencia. Nosotros no podemos estar, diríamos, solo pensando desde nosotros lo bueno y lo malo, sino que llega un momento que aquel que conoce todas las cosas dice: vamos, hermano, tenés que empezar de vuelta, no importa la edad que tengas, no te quedes en buenudo, no te quedes en esas personas que quedan además en una mediocridad espiritual, que solo se conforman con ser buenas, porque eso no es suficiente. No es suficiente ser bueno, lo que hay que buscar es ser santo. Y un santo tiene que saber que tarde o temprano será podado, y que tendrá pruebas, y que tendrá luces y que tendrá oscuridades. Si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pidamos. También tengamos cuidado porque con el asunto de los escrúpulos y arrastrar cosas, mucha gente maneja a los demás.
y no son libres de dejarse pastorear, sino que es como que se sienten bajo la tutela de alguien que parece que domina su conciencia. Tengamos cuidado, desde la libertad aceptemos a Jesús, aceptemos todo esto también como nosotros leemos en la primera lectura, ¿no es cierto, Pablo? Primero no se dejó dominar por todo su pasado, que había sido un pasado culposo, porque él empezó por fanático que era religioso a querer combatir a los cristianos y a perseguirlos, y resulta que el gran perseguido fue él, ¿no es cierto? Perseguido por Jesús. Pero aparte que fue perseguido por Jesús, no le fue nada bien en un montón de cosas. Ya de entrada lo querían matar, ya de entrada los mismos compinches de él, los de griegos y todos los que estaban ahí, lo decían, los otros judíos ya lo querían matar. Y así estuvo, que lo daban por muerto, que estaban por aquí, que estaban por allá. Estuvo continuamente para que nosotros hoy estemos escuchando la palabra de Dios, sujetos a podas constantes, que suele ser a veces el miedo que nosotros tenemos, el miedo de ser podados. Todos estamos de acuerdo que necesitamos estar bien espiritualmente. Entonces hay que ver también cuáles son los remedios que usamos. Los remedios es encontrarse con la cruz de Cristo, abrazar a la cruz de Cristo, para que se abra toda esa brecha también de vida que nos lleva a la resurrección, porque a veces estamos buscando medios religiosos demasiado artificiales, y en vez de convertirnos en una vid, diríamos, que esté dispuesta a la poda para poder brotar, somos como esas plantas que hoy se compran en cualquier shopping, donde parecen naturales, ¿no? Parecen naturales, las ponemos en un rincón de la casa, las ponemos por ahí. Yo hasta he encontrado casas que tienen césped artificial en el jardín, para no regarlo. Para no regarlo, preferible tener todo artificial. Y en este momento para muchos de nosotros a lo mejor es una vida media artificial, ¿no? Media artificial en las cuales nos gozamos de un verdor que no es un verdor natural. Aquel que acepta a Jesús en su vida, aquel que quiere caminar y que quiere estar conectado desde la vid, ¿no es cierto?, tiene que aceptar también que va a ser podado, que hoy está reluciente y mañana va a ser un palo ahí que está, pero que está con un brote adentro que va a dar mucho más fruto. Si Dios te ama, Dios también querrá para vos lo mejor, porque corremos el riesgo también de que al no enfrentar las situaciones, no enfrentar las pruebas, no enfrentar el dolor, no enfrentar también, digamos, la cruz tan feliz que asumimos con nuestra vocación a donde Dios nos llame, corremos el riesgo, si no nos dejamos podar, de irnos en vicio y ser nada más que un adorno, ¿no? Y al final no servimos para nada. Entonces tenemos que pedirle al Señor tener esa conexión con Él, dejarnos realmente que la savia, no sé, pero ustedes saben de vid y saben de parras y de todo lo que sea mucho más que yo, ¿no es cierto? Porque nacieron acá en medio de este lugar tan próspero, que nutre de tanto vino a tanta gente, ¿no? Pero, y pone Jesús este ejemplo, ¿no es cierto?, el ejemplo de la vid. No, pero hay que estar unidos, ya le digo, al tronco. No nos conformemos con ser hojas, y también al mismo tiempo no nos conformemos con la apariencia, y Dios sabe, ¿no es cierto?, hasta dónde llega esa conexión. Saquémonos de nuestra cabeza muchas cosas que hacen hacer como si fuera un trueque religioso, pero en el fondo no es nuestro corazón ni nuestra vida unida a todo eso, sino solamente a conocimientos religiosos. Tengamos cuidado, porque los conocimientos son necesarios, la ciencia es necesaria, pero la ciencia no te salva, sino aquella humildad que te hace decir, soy un necesitado del amor de Dios, soy un necesitado y necesito que Él me alimente, por eso necesito unirme a la vid, por eso necesito tener un corazón libre de ataduras, ¿no es cierto?, para poder acercarme realmente a una comunión que no sea una comunión de cumplir o sacramental, sino una comunión que me lleve a llevarla a la vida, encontrando ese equilibrio, y que al recibir a Jesús todo eso vaya con la paz de nuestro corazón, con la paz de nuestra familia, con nuestras ganas realmente de ser ese efecto multiplicador
que vaya uniendo a este mundo para que deje de ser tan artificial, ¿no es cierto? En todo uno mira los diarios, mira las cosas de todos los días, vivimos en un lugar totalmente artificial. La gente discute por pavadas, no se va al centro. Aquellos que tendrían que ser los dirigentes de nuestro pueblo están metidos en pavadas continuamente, discutiendo cosas, no van a lo esencial. No vamos a lo esencial porque la mayoría no conoce que tiene que unirse a la vid, sino que parece que fuera nada más que una cosa propia de cada uno, a ver quién resalta más. Desgraciadamente también dentro de la iglesia a veces nos encontramos con personas que quieren resaltar un poquitito más. Por eso es que también todo esto, siempre aquel que se deja guiar y se deja alimentar por este tronco o por esta vid, ¿no es cierto?, siempre tiene que ser humilde. Es la manera con la cual uno va mostrando realmente el camino, desde la humildad, desde la actitud de escucha, porque estar unido en la vid es escuchar a este que tenemos al lado también, que está hablando en el nombre de Dios y que está tratando de ayudarnos a que no nos desviemos, ¿no es cierto?, aunque Él no lo sepa. Pidamos al Señor que así como Pablo nos dejemos, no le tengamos miedo a la poda, no le tengamos miedo a enfrentar la realidad, no le tengamos miedo a enfrentar el dolor. El que no lo enfrenta de golpe vive a los tumbos siempre y después de viejo llora porque ve que su vida se le fue de las manos y se encuentra con cierta soledad porque no supo llegar al tronco, a lo esencial o al corazón de aquellos que ama, y ahora lo que uno se tiene que conformar es lo que venga nada más, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Hay un tiempo para cada cosa. Tomemos conciencia de esta unidad que tenemos que tener con este Cristo Jesús, que no es una religión. La religión es una manifestación amorosa de aquello que lo cual queremos expresarle a Dios, y ahí se manifiesta la religión, ¿no? Ojalá que nosotros sepamos imprimir tanto amor en esta comunidad que las personas sientan que esta es la manera de estar unido a la vid y que vale la pena realmente vivir así, y vale la pena también aceptar la poda cada tanto. Que el Señor nos dé la paz y nos bendiga. Amén.